Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo elaborar un proyecto según la guía del PMBOK quinta edición. En esta oportunidad vamos a hablar de un proyecto titulado Sistemas Inteligentes en Venta de Productos en la Ciudad de Trujillo 2018. La agenda que estamos tratando, vamos a comenzar con Project Charter y culminaremos con el diccionario WBS. A continuación pasaremos a la explicación de Project Charter. Hola, ¿qué tal? Para hacer una buena gestión de proyectos, primeramente tenemos que guiarnos de un documento PMBOK y el PMI. Ya. Bien, nos dice que el PMBOK es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos y también es un libro en el que se presentan los estándares, pautas y normas para la gestión de proyectos. Y el PMI es un Institute Management Project, o sea, acá es sin fines de lucro y se asocia a todos los profesionales relacionados a la gestión de proyectos. Y con esto iremos elaborando nuestro proyecto que estamos haciendo actualmente. Ahora voy a hablar sobre el Project Charter. Ya, bien, el Project Charter nos dice que es un acta de documento en el que se da por inicio el proyecto, y acá también definimos el director del proyecto, y también nos dice que es el más importante dentro de la elaboración del proyecto. Bien, el nombre del proyecto es Sistema Inteligente en ventas de productos en la ciudad de Trujillo en el año 2018. Ya, descripción del proyecto. ¿En qué consiste? Consiste en un software para la gestión de clientes, proveedores y productos en 3 plataformas: web, escritorio y móvil. Ya bien, este proyecto se da por iniciado el 9 de junio hasta el 9 de junio del 2019. Ahora, la descripción del producto y del proyecto. Acá voy a describir el producto. Y acá tenemos, por parte del cliente, va a tener 2 plataformas que va a ser a su disponibilidad del cliente, que es la web y la plataforma móvil. En la plataforma web realizará las siguientes funciones: por ejemplo, buscar productos en línea, realizar compras y pagos al instante. La plataforma móvil, consultar los precios en cada producto, realizar pedidos y pagos a todos los productos adquiridos. Ya, el administrador se encargará de registrar un producto, registrar proveedores a los productos, y ahí esto tendrá la plataforma de escritorio con más seguridad. Y ahora, definición de los requisitos del proyecto. Tenemos los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Bien, los requisitos funcionales serían todos los servicios que va a dar el sistema, y los no funcionales, lo que el stakeholder requiere, o sea, lo que le hace falta. Y a los no funcionales, por ejemplo, entregar reportes mensuales, anuales a todos los productos adquiridos y vendidos. O sea, esto es lo que va a hacer el sistema. Ya, los requerimientos de calidad: debe ser un sistema amigable, de fácil acceso y por lo tanto debe ser ligero. ¿Para qué? Para que el usuario o el cliente no se aburra al utilizarlo. Los objetivos del proyecto: el alcance, el tiempo y el costo. Nosotros debemos trabajar más con el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un proyecto que se sobrepase del tiempo especificado, ya no sería una buena gestión de proyecto. Ya, en el alcance, elaborar un software bajo las 3 plataformas, como bien dije: el escritorio, la plataforma móvil y la plataforma aplicación web. Bien, ahora la finalidad del proyecto es generar ingresos para la empresa, buenos ingresos. La designación del Project Manager, que es nombre, por ejemplo, Velázquez Paz Leví. Reporta al sponsor,
y supervisa a los demás integrantes del proyecto. Ya, el cronograma de los hitos del proyecto, y acá serían los días que se da a cada hito. Por ejemplo, identificación de requerimientos, vamos a dar 10 días, análisis y diseño 20 días, construcción de la base de datos 17 días, y en la que se va a trabajar más sería en el desarrollo del programa, o sea, de las plataformas, la plataforma web, móvil y escritorio, sería 164 días, y la capacitación 3 días. Ya, las organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto, acá van a intervenir los centros comerciales, restaurantes, bodegas y también los estudiantes. Acá los riesgos negativos, hablaremos de los riesgos negativos y los riesgos positivos que pueden interferir en este proyecto. Por ejemplo, los riesgos negativos: alta rotación de usuarios, mala infraestructura informática. Esto se da mayormente en casi todo el tiempo. Los riesgos positivos: la mejor utilización de los recursos, del tiempo y del personal que tenga la empresa. Las propuestas preliminares del proyecto, acá en lo que hemos puesto, lo que se va a gastar sería en internet 840 soles. Ya, el sponsor, quien autoriza el proyecto, Jens, la empresa Gensac. El cargo que tiene el stakeholder es gerente general, en la fecha 9 del 5 del 2018, en la cual se da por iniciado el proyecto. Ya bien, esto sería todo por mi parte. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a explicarles sobre cómo elaborar un plan de gestión de proyectos. Bueno, este documento es el que incluye grandes cantidades de otros proyectos de gestión, como por ejemplo el plan de gestión de alcance, que en este documento es donde definimos los trabajos que vamos a realizar durante el trabajo, según la base de las expectativas que han requerido cada uno de los involucrados, ya sea como los stakeholders. También por otro lado tenemos lo que es el plan de gestión de tiempo, que es donde se establecen las actividades detalladas con fecha de inicio y fecha de fin para terminar el proyecto. También asignamos recursos a cada actividad. Lo que es algo importante en este documento y lo que se elabora es el cronograma. El cronograma para saber cómo nosotros vamos a desarrollar el proyecto en sí y entregar en una fecha indicada para que no haya problemas con los stakeholders y el jefe del proyecto, ¿no? También tenemos otro que es la gestión de costos, donde requerimos todo lo que establece lo que es costos y el flujo que ha sido requerido principalmente por los patrocinadores y con el equipo de trabajo. El plan de gestión de calidad, donde se establece lo que va a ser en sí los productos que vamos a salir de este proyecto, ya sea tangibles o intangibles. Como vemos acá en nuestro ejemplo que hemos creado, tenemos una serie de procesos, ¿no? Donde cada proceso tiene su entrada y su salida, sus herramientas de técnica a utilizar también. En este proyecto, ya para los que se embarcan en la elaboración de proyectos, es la guía más efectiva, es lo que es el libro de PMBOK. En este caso hemos utilizado la edición que es la 5, ¿no? Y en los proyectos, los procesos, definir bien los proyectos y su nivel de implementación que va a ser en cada proceso. El enfoque de trabajo y descripción del detalle se hace de acuerdo con lo que se va a definir en el alcance del proyecto. En esto incluye también lo que es el plan de gestión de cambios,
el plan de configuración, gestión de líneas de base, entre otros. El más importante también que es acá es el plan de gestión de comunicación, donde el líder del proyecto mayor parte de su tiempo pasa comunicándose con los integrantes del grupo. También las necesidades de los stakeholders, la documentación de la gestión de proyectos y reunión con los coordinadores de las actividades del proyecto. Esto se hace básicamente en reuniones acordadas con los integrantes del proyecto o con los patrocinadores para ver cómo está funcionando el proyecto y cómo se está desarrollando, si está haciendo las actividades acordadas, ¿no? Por último, tenemos lo que es la línea base de los planes subsidiarios. Acá tenemos los planes que incluye el documento de plan de gestión de proyectos, ¿no? Que son básicamente varios. Bueno, este link de descarga vamos a dejar en la descripción para que tengan una base de donde guiarse para elaborar un proyecto o tal vez lo haga mejor, ¿no? Bueno, continuando con la explicación del proyecto, tenemos al informe de performance del trabajo, en este caso con su número 1. Para poder definir un informe de performance tenemos que saber su concepto, en la cual pues nos dice que es el avance de cada informe en que el PMBOK diseña para poder realizar un proyecto efectivo y bien estructurado. Y bueno, pues como vemos acá en pantalla, el informe de performance del trabajo número 1 es de su estructura, que está estructuralizado por el nombre del proyecto, las siglas del proyecto y el periodo de duración, que lo haremos un 9 de mayo del 2018, es decir, este año, hasta la fecha final o la fecha entregable o el cierre, que es el 9 de mayo hasta el 2019, es decir, el otro año. El nombre del proyecto es el Sistema Inteligente de Ventas de Productos de Trujillo. Estado de avance del cronograma. Bueno, acá vemos que el proyecto se está realizando con normalidad y dentro de los rangos del tiempo esperado para el inicio. Se está realizando con normalidad la elaboración de la documentación. Estado de avances de los entregables. Tenemos a los complementadores, en procesos, pendientes, detenidos, en problemas, etc. Como vemos, nuestro proyecto está estructuralizado por 4 fases. Que tenemos la primera fase, el contrato, gestión de proyectos, los componentes y el informe del software. Acá vemos los entregables de segundo nivel, que son los entregables principales en la cual estos se van a desglosar. ¿Para qué? Para poder dar una estructuralización a nuestro proyecto y dar un entendimiento mucho más mejor o a profundidad. Los estados de avance ante los contratos del primer nivel vamos un 20%, ante la gestión de proyectos vamos un 50%, en los componentes que vamos un 80% sumado al 20%, es decir, de cada entregable. El informe de software, que es la última fase, tenemos un 50% ante los informes de componentes aprobados para las pruebas del proyecto, es decir, para el único avance, y 0% ante los 3 últimos que nos quedarían. Observaciones aún no las hay. Ahora pasamos al segundo, actividades iniciadas en el periodo. Tenemos el paquete de trabajo. Ante el paquete de trabajo nosotros tenemos al informe de performance del trabajo, informe de componentes aprobados para prueba del proyecto, y eso es todo. Tenemos el nombre de la actividad, que es el informe de performance ante el trabajo semanal, que está basado en el informe de performance del trabajo. Su fecha de inicio es el 9 de mayo del 2018 y la fecha fin es del 9 de mayo hasta el 2018. Es decir, que vamos a trabajar exclusivamente solo ese día. Vamos a invertir 8 horas de trabajo.
la duración que va a ser en un día y los recursos que vamos a requerir o vamos a necesitar para realizar este informe. Pues tenemos las PCs, el Word y algunos recursos humanos. La fecha real consiste en la fecha real del inicio del trabajo hasta la entrega final, que bueno, pues expliqué en un comienzo. Y como vemos acá, los recursos, que es la PC, el Word, recursos humanos, etc. Observaciones por ahora no hay. Ahora pasamos en informes de componentes aprobados para la prueba del proyecto. Con su nombre de la actividad, elaborar informe de componentes aprobados de la prueba del proyecto, que se va a iniciar el 10 de mayo del 2018 hasta el 21 del mismo año. Las horas invertidas trabajaremos alrededor de 192 horas, con un aproximado, una duración de 8 días. Los recursos que vamos a requerir, bueno, pues van a ser las PCs y algunos recursos humanos. La fecha de inicio, como bien dije, es el 21 del 5 del 2018 y los recursos, que son la PC. Métricas de calidad en el periodo. Factores relevantes de calidad y los objetivos de calidad. Algunos factores hemos clasificado a dos: la medición del cumplimiento de hitos a lo largo de la actividad del proyecto y los grados de satisfacción de los stakeholders. El objetivo de calidad ante la medición del cumplimiento, pues el cumplimiento de hito más 5 es igual al 90%. Y ante los grados de satisfacción de los stakeholders es el porcentaje en el rango del 71% al 100% de satisfacción. La medición métrica es el 9 de mayo, el 9 del 8 del 2018, con un resultado del 50%. Y ante los grados de satisfacción es el 18 del 4 del 2019, el otro año, con un 69%, y como vuelvo a repetir, por ahora no hay observaciones. Los controles de calidad en el periodo, por ahora no hemos considerado aún nada, que pues como vemos acá, hay ninguno. Costos incurridos en el periodo. Ante los entregables que hemos mencionado en un principio, tenemos la estructura del proyecto terminado aprobado y los componentes aprobados para la prueba del proyecto. Algunos elementos de costo es el GF, el KV, el GP, el MM. El costo autorizado es pues de 10.000 soles y el costo incurrido pues es de 0, la variación absoluta de 0 y la variación porcentual es de 0. Y pues observaciones aún no las hay. Lecciones aprendices registradas en el periodo. Tenemos el código de la lección aprendida, el 001. El nombre de la lección aprendida es el análisis de ejecución de compatibilidad del software. El autor es la RL. Fecha de registro es el 26 del 10 del 2018. Observaciones, pues aún no las hay. Y finalmente, los recursos utilizados en el periodo. Pues como entregable tenemos la estructura del proyecto terminado aprobado, el GF, cantidad programada, pues es de 8 horas, cantidad utilizada, las 8 horas, la variación absoluta, 0 horas, la variación porcentual es de 0 horas, observaciones no las hay. Los entregables de los componentes aprobados para la prueba piloto, el KV y el GF, es de la cantidad programada o estimada de horas es de 192, la cantidad utilizada 192, la variación absoluta es de 0, la variación porcentual es de 0, y pues como vemos, las observaciones aún no las hay. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas Bienvenidos gracias a todos. En este video voy a continuar con la explicación de nuestro proyecto, basado en la documentación de requisitos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es la documentación de requisitos? ¿Para qué sirve o cómo se implementa la documentación de requisitos? Bien, la documentación de requisitos nos dice que es la declaración oficial de qué es lo que deben implementar los desarrollos de software. Así también se debe incluir tanto los requisitos a nivel de usuario para el sistema como una especificación detallada de los requisitos informáticos, siendo muy claro
en las partes más críticas. Bien, ahora les voy a explicar y les voy a mostrar sobre el formato de la documentación de requisitos basado en nuestro proyecto. Tenemos a lo que es el nombre del proyecto y las siglas del proyecto. En el nombre, de acuerdo a nuestro proyecto, vamos a implementar lo que es el sistema inteligente en ventas de producto en la ciudad de Trujillo del 2018. Las siglas son lo que es SIP. Bien, continuamos con la necesidad del negocio y oportunidades a aprovechar. Aquí es donde se va a describir las limitaciones de la situación actual y las razones por las cuales se emprende el proyecto. Hemos considerado obtener ingresos para la empresa Jens y ofrecer un buen servicio para establecer los posibles vínculos para otros proyectos. Los objetivos del negocio y del producto. Aquí se va a definir con claridad los objetivos del negocio y del proyecto para permitir la trazabilidad del éxito. Vamos a cumplir con los requerimientos establecidos para la empresa Jens para el desarrollo de la implementación de las 3 plataformas, que viene a ser lo que es la plataforma móvil, la aplicación móvil, lo que es la aplicación web y la aplicación de escritorio. Y vamos a concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente y con el presupuesto sugerido. Continuamos con los requisitos. Aquí tenemos lo que son 3 requisitos. Aquí vemos claramente que son 3 requisitos. Los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y los requisitos de calidad. Les hablaremos sobre lo que es los requisitos funcionales. Aquí se va a describir el negocio, la información, la integración con el producto y la interacción con el producto. Aquí lo que tenemos lo que es el stakeholder, la prioridad otorgada por el stakeholder y los requisitos. En stakeholder tenemos a lo que es la empresa Jens. En requisitos tenemos lo que es en la parte de requisitos funcionales a 4 requisitos. Uno de ellos es implementar un sistema de 3 plataformas para la venta de productos, como les dije, que es la aplicación móvil, la aplicación web y la aplicación de escritorio. Lo hemos considerado como un nivel muy alto. Como segundo requisito tenemos lo que es organizar, coordinar y diseñar la ejecución del sistema, que lo hemos considerado alto. Como tercer requisito tenemos a presentar 3 informes mensuales sobre los avances del sistema inteligente, calificado como un nivel alto. Y por último tenemos a presentar un documento final que incluya una memoria de las actividades realizadas, resultados y todo el material elaborado, que es considerado como un nivel alto. Bien, continuamos con el segundo requisito, que es los no funcionales. Aquí se va a describir los requisitos tales como nivel de servicio, performance, seguridad, adecuación, etc. Tenemos los mismos formatos que es stakeholder, prioridad otorgada por el stakeholder y requisitos. Aquí tenemos a 2 requisitos. Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del cliente, calificado como nivel alto. Y el proyecto debe ser rentable y ejecutarse en el tiempo previsto, como un nivel muy alto. Como stakeholder tenemos también al sponsor. Y por último tenemos el requisito de calidad, que es aquí donde se va a describir los requisitos de normas o estándares de calidad, la satisfacción y el cumplimiento de factores relevantes de calidad. Tenemos el mismo formato y como requisito tenemos durante la presentación de los informes mensuales se espera obtener buenos resultados aprobados por el cliente, calificado como un nivel alto. Bien, ahora continuamos con los criterios de aceptación. Aquí se tiene que explicar sobre los requisitos del rendimiento, funcionalidad que deben cumplirse antes de aceptar el proyecto. Tenemos a lo que son conceptos y criterios de aceptación. Como concepto tenemos de calidad, como administrativos y comerciales. Como de calidad tenemos que se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel del 80%. Como administrativos tenemos que la aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo de la oficina técnica de la empresa Jens. Y como comerciales tenemos que los acuerdos del contrato. Bien, continuando, tenemos a las reglas de negocio. Aquí las reglas de negocio que fijan los principios y guías de la organización.
Bien, tenemos a la comunicación constante entre el equipo del proyecto respecto a la ejecución del proyecto. La gestión del proyecto se realizará de acuerdo a la metodología de gestión de proyectos de la empresa Jens y emitir informes del rendimiento del proyecto y tomar acciones correctivas de ser el caso. Como impactos en otras entidades, dentro o fuera de la organización ejecutante, se espera que como resultado del proyecto, el personal de la empresa Jens obtenga el conocimiento y la capacidad de desarrollar sus proyectos de acuerdo a las buenas prácticas de gestión de proyectos de guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, que es el guía del PMBOK. Requerimientos del soporte y entrenamiento. Aquí, para mostrar los informes mensualmente, se les permitirá realizarlo y también por ello se le puede enviar un correo. Supuestos relativos a requisitos. Aquí el cliente no cambiará las fechas programadas para cuando se muestren los informes. Y bueno, antes de culminar la explicación de este video, tenemos las restricciones relativas a requisitos. Aquí cada informe incluye un mínimo de 6 hojas, el pago de servicio está sujeto a la aprobación de los informes mensuales y debemos presentar informes mensuales, así como también informes finales. Bien, espero que les haya gustado, gracias por la atención y nos vemos hasta otra oportunidad. Bueno, como siguiente punto les voy a hablar sobre la matriz de trazabilidad. Bueno, a la matriz de trazabilidad se lo puede definir como una herramienta donde se almacenan y identifican los principales requisitos, ya sea de una empresa u organización. Bueno, a continuación vamos a mostrar una matriz desarrollada que es de la empresa Ginsac con la cual estamos trabajando. Bueno, como se puede ver en pantalla, los principales elementos de una matriz son un código, una descripción, un sustento de inclusión, un propietario, una fuente, una prioridad, una versión, el estado actual, la fecha de cumplimiento, el nivel de estabilidad, el grado de complejidad y el criterio de aceptación. Bueno, hemos identificado 3 principales requisitos de la empresa Ginsac, los cuales se pueden ver en pantalla, que son los siguientes. Como primer requisito es que se debe diseñar un software para la gestión de clientes, proveedores y productos en 3 plataformas: web, escritorio, móvil. Web, escritorio, móvil y debe ser una gestión de proyectos según el estándar del PMI. Sustento de inclusión. Como sustento de inclusión tenemos que es realizada por la solicitud del gerente de la empresa Ginsac. El propietario será obviamente la empresa Ginsac. Fuente, contrato, prioridad muy alta, versión 1.0, estado actual, activo, fecha de cumplimiento. Bueno, como el proyecto no todavía no se sabe exactitud cuando se terminará, hemos optado por poner puntos suspensivos. El nivel de estabilidad tenemos activo, grado de complejidad activo y criterio de aceptación que debe ser aprobado por el plan de proyecto. Como siguiente requisito tenemos que el sistema debe generar boletas electrónicas, las cuales serán enviadas al correo del cliente. Otro requisito es que el sistema debe ser desarrollado utilizando las siguientes herramientas. Para el caso de la aplicación de escritorio se utilizará Visual Studio, específicamente C#. Para el caso de la aplicación móvil se utilizará Android Studio. Y para el caso de la página web se utilizará las siguientes herramientas, que son PHP, JavaScript, CSS. Eso ha sido todo en cuanto a mi presentación. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, siguiendo con la explicación del video, voy a hablar acerca del Scope Statement. ¿Qué es el Scope Statement? Es un documento que define formalmente el alcance y que debe estar acordado por todos los interesados y aprobado por el sponsor o comité de dirección del proyecto. Es también identificar las restricciones, suposiciones y factores claves que nos lleven al éxito. Se compone de los siguientes apartados, como descripciones, criterios, exclusiones, entre otros. Descripción del alcance del proyecto. Los requisitos son las condiciones o capacidades que debe poseer o satisfacer el producto. Entre ellos tenemos la seguridad para el manejo de computadoras, que permitirá prevenir y proteger la salud de los trabajadores. Otra de nuestras es la capacidad y asesorar al personal de la empresa Ginsac.
Entre las características tenemos propiedades físicas, químicas o psicológicas. Una de ellas es planteando normas de seguridad y realizar cursos de capacitación. Tenemos los criterios de aceptación del proyecto, especificaciones o requisitos de rendimiento funcionales, entre otros. Los técnicos y los criterios de aceptación. El proyecto debe cumplir con el 100% de los estándares de calidad. La calidad se debe lograr en un 80% de satisfacción a los clientes. Administrativos. Todos los entregables deben ser aprobados por la empresa beneficiada GenSac. Los comerciales se debe cumplir con lo estipulado en el contrato. Los entregables del proyecto. Productos entregables o intermedios y finales se generará en cada fase del proyecto. Gestión del proyecto, el proyecto gestionado. Aplicación web. Se realizará una convocatoria para seleccionar profesionales idóneos que se encarguen del desarrollo de la página web. La app también igualmente se realizará una convocatoria, así como para la aplicación de móvil. En los informes haremos informes sobre la estructura del proyecto. En nuestras exclusiones o entregables, procesos, áreas y procedimientos, características y requisitos hemos considerado. El proyecto no completa un sistema de identificación digital, huella digital, reconocimiento facial y de voz. El proyecto no será implementado en sistemas operativos como iOS, Linux, etc. Las restricciones. El presupuesto del proyecto no debe excederse a lo presupuestado con la propuesta del cliente. El contrato con GenSac debe ser firmado una semana antes de ejecutar el proyecto. El desarrollo que debe darse es un plazo de 13 meses y se presentará un informe semanal sobre los avances cuanto a los entregables. Y los supuestos del proyecto tenemos los internos a la organización. Se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. El cronograma para la ejecución del proyecto no sufrirá modificación alguna. Los ambientales o los externos son los de afuera. Se cuentan con proveedores, quien nos proveerá de equipos para realizar el proyecto. Y los informes presentados serán revisados y aprobados por el cliente. Bueno, además de eso, el Scale Statement puede cambiar durante la ejecución. Habitualmente lo hace, ya que casi todos los proyectos están sujetos a cambios. Gracias. Bien, para continuar con la explicación, voy a explicar acerca de la creación de las CDTs o WBS. Nos dice que consiste en dividir al proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. Siguiendo voy a mostrar lo que son la creación del EDT de nuestro proyecto. Tenemos lo que es la creación de la CDT de nuestro proyecto, tenemos lo que es como fases principales, tenemos lo que es contratos, gestión de proyectos, componentes y informe del software. Los contratos se dividen en dos actividades: contrato con la empresa Gens, contrato con el sponsor. En la fase 2 tenemos gestión de proyectos, lo que tenemos como cuatro actividades, lo que son Project Charter, Scope Statement, la creación del WBS, el diccionario WBS que daré a conocer más adelante, el plan de gestión de proyecto, que vendría a ser una fase, y de esa fase desglosaría en lo que es una actividad, ¿no? Que sería el plan de gestión, es schedule. Así como también tenemos lo que es otra actividad, el informe del estado del proyecto, y por último lo que es las reuniones semanales. Así como también tenemos lo que es la fase 3, que vendrían a ser los componentes. Lo que tenemos acá se divide en 7 actividades, lo que son la especificación de requisitos, los prototipos, reportes de base de datos, registro de pruebas, solicitud de generación de la estructura del producto terminado, el informe de aprobados y los bocetos. Como fase final tenemos informe del software, que constaría en dos fases: el informe mensual y el informe final. El informe mensual se divide en 3 actividades y el informe final se divide en una actividad. La creación del EDT nos dice que consiste en dividir al proyecto
en menores componentes. Así que este EDT, esta EDT de nuestro proyecto se podría desglosar más, ¿no? Se podría hacer quién va a realizar, por ejemplo, el reporte de base de datos, quién va a hacer quién es el encargado de hacer el registro de pruebas, ¿no? Se podría desglosar más. La herramienta, por lo siguiente, acá tenemos el nombre de nuestro proyecto. En la herramienta MS Project hemos creado nuestro proyecto. Tenemos lo que es la fase de inicio, la fase final, una fase fin. Bien, lo que hemos definido es que tiene una estimación de duración de 249 días. El inicio no tiene nada de días. En los contratos, la fase 1 es del contrato, la fase 2 de gestión de proyectos, la fase 2.5 la gestión de proyectos, plan de gestión de proyectos, y la fase 3 son de los componentes, la fase 3.3 la construcción de la base de datos, la fase 3.4 el desarrollo de software, y la fase 4 sería el informe del software, y de eso se desglosa otras subfases, la que sería la fase 4.1 el informe mensual, y la fase 4.2 el informe final. De eso tenemos lo que es los contratos. En los contratos tenemos dos actividades, lo que sería contrato con la empresa Gens, que sería en un día, contrato con el sponsor, que se haría en un día también. La gestión de proyectos, tenemos lo que son las actividades del Project Charter, que serían en 5 días. El proyecto del Scope Statement serían en 2 días. El acta de la actividad de WS serían en 2 días. El diccionario de WS serían en 3 días. La fase 2.5 consta del plan de gestión de proyectos, que tiene como actividades plan de gestión de requisitos, serían 2 días. El plan de gestión de alcance serían 3 días. La actividad del plan de gestión de schedule serían 2 días. El plan de gestión de costos 2 días. La plan de gestión de calidad serían 3 días. La plan de gestión de recursos humanos 1 día. El plan de gestión de comunicaciones 3 días. El plan de gestión de riesgos 2 días. El informe del estado del proyecto serían 2 días. Sería como la actividad de gestión de proyectos. La actividad 2.7, las reuniones semanales, sería una reunión a la semana, ¿no? Un día a la semana. De componentes tenemos la especificación de requisitos, que se harían en 10 días. El prototipo sería en 3 días. La construcción de la base de datos. Tenemos lo que son las actividades de implementación de la base de datos, que se haría en 28 días. La reporte de la base de datos, que se haría en un día. Creo que esto también puede variar. La fase 3.4, el desarrollo del software. Tenemos la actividad 3.4.1, lo que es el diseño de interfaz, que sería en 15 días. La implementación de la interfaz, que sería casi durante todo el desarrollo del software, ¿no? 149 días en este caso. El registro tenemos otra actividad, lo que es el registro de pruebas, que sería en 2 días. Así como también tenemos otra actividad, que es solicitud de generación de la estructura del producto terminado, serían 2 días. Los informes aprobados serían en un día. Los bocetos de la base de datos serían en un día. El informe de software y el informe mensual. Tenemos el informe final. El informe mensual tiene como actividades el informe de componentes aprobados para pruebas de proyecto, que serían en 2 días. El informe de componentes de proyecto, serían en 2 días también. El informe de análisis de costos y los beneficios serían 3 días. El informe final, que tiene como fase, que desglosan las actividades, el informe de cierre del proyecto, que serían en 10 días. La capacitación, que se haría en 3 días. ¿No? Como vemos, el inicio es el 9 del 5 del año 2018, y la finalización sería el 24 del 6 del 2019. En este caso se ha prolongado unos días más por el tiempo, ¿no? Como vemos, la fecha de inicio es el 9 del 5 del 2019.
18 y su culminación sería la misma fecha del 9 del 5 del 2019, del año 2019, ¿no? Tendría una duración de 149 días, sin contar lo que es los días martes, que es el día martes en abril, que sería un día feriado, los sábados que no son días laborables, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Si desean todos estas planillas para que lo apliquen en su gestión de proyectos, lo vamos a dejar en la descripción del video. Vamos a crear un proyecto con el MS Project. Para eso nos vamos en archivo, nuevo, proyecto en blanco, y que nos dice que se han creado las tareas de modo manual. Vamos a nuevas tareas para cambiar, ¿no? que están programadas manualmente, lo vamos a cambiar a programadas automáticamente. Bien, lo siguiente sería quitar la escala del tiempo. Para eso nos vamos a vista en escala de tiempo. Lo siguiente sería lo que es el tiempo. Para eso nos vamos al proyecto, cambiar el tiempo de trabajo, crear un calendario. Nos vamos a crear un calendario, vamos a poner proyecto 1, ¿no? Proyecto 1. El calendario sería estándar. Bien, para personalizar o configurar el calendario que acabamos de crear, damos en opción el día de la semana que comienza. Saldría, por ejemplo, vamos a ponerlo un lunes. En el mes sería en el mes de mayo. En la hora que comienza, las horas laborables serían a las 8 y terminaría a las 5, ¿no? Serían 8 horas por día. 8 por 5 serían 40 para las horas de la semana, ¿no? Serían 40 horas por semana. Los días por mes serían 20. Damos en aceptar. Bien, lo siguiente sería ver las semanas laborables, ¿no? Para eso damos clic en semanas laborables, en detalles. Para eso vamos a seleccionar establecer los días de periodo laboral. Vamos a poner desde el lunes hasta el viernes. Los días sábados y domingos no se va a trabajar. Para eso damos clic en establecer días en periodos laborables específicos. Se comienza a las 8, se termina a las 12 y se vuelve a las 2 de la tarde. Se termina a las 5, por ejemplo, ¿no? Y listo, sería dar clic en aceptar. Ok. Lo siguiente sería en excepciones, ¿no? Ahora vamos a marcar los días laborables, ¿no? Por ejemplo, tenemos los sábados, esos días van a ser días que no se van a trabajar. Lo siguiente sería definir los días no laborables en los respectivos días, ¿no? Por ejemplo, tenemos lunes, martes. Por ejemplo, en estos días, en algunos días del calendario son días feriados. Por lo siguiente vamos a dar clic en el 1 de mayo, ya que sería un día feriado, sería día del trabajo. Día del trabajo. Lo siguiente tendremos en el mes de junio, lo que es el 29, día de el mes de junio. Tendremos el día de en el mes de junio tendremos lo que es el 29, ¿no? 29 de junio, lo que es San Pedro y San Pablo. Lo siguiente tendremos lo que es el 29 de julio, pero ese 29 de julio cae un domingo. Lo siguiente sería entonces el 30 de agosto, que sería el día de la Santa Rosa de Lima, ¿no? Lo siguiente sería lo que es el 8 de octubre. El 8 de octubre caería el lunes, sería el combate de Andanos.
combate de Angamos. Bien, acá tenemos lo que es en agosto, sería el 30, el 8 de octubre sería lo que es combate de Angamos, ¿no? Así sucesivamente se podría ir definiendo los días que no se van a trabajar, ¿no? Por lo siguiente vamos a dar clic en aceptar. Pero para introducir el nuevo calendario que hemos creado en nuestro proyecto, damos clic en información del proyecto. El día que se va a empezar podría ser un lunes, por ejemplo el lunes 7. Lo que es el calendario sería el proyecto 1, lo que hemos creado anteriormente. Damos clic en aceptar. Ya una vez introducido lo que es el calendario en nuestro proyecto, vamos a introducir las fechas programadas o los días que no se van a trabajar, ¿no? Para eso damos clic derecho en escala temporal. Tenemos lo que es periodo no laborable, el color no para los días que no se van a trabajar, ponemos color verde, la trama podría ser este. El calendario sería el calendario que hemos creado anteriormente, sería el proyecto número 1. Bien, para eso ya tenemos los días que están los días no laborables, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es en abril, el día martes. Bien, lo siguiente sería definir lo que es como dice las fases, ¿no? Las fases del proyecto. Con fase tenemos lo que es fase inicial, tenemos lo que es fase 1, por ejemplo, fase 1, lo que es, por ejemplo, tener planeación de reuniones. Bien, de esa planeación de reuniones se puede dividir en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos actividad 1.1 que vendría a ser definir a los contactos clave, ¿no? Contactos clave. Por lo siguiente podríamos tener a la actividad 1.2 que podría ser, por ejemplo, agregar reuniones para la revisión, ¿no? Revisión. En lo siguiente podríamos tener otra actividad que podría ser la actividad 1.3 que podría ser definir los formatos de integración, ¿no? Definir los formatos de integración. Bien, así podríamos tener más actividades. Bien, en la fase 2 podría ser fase 2. En la fase 2 podría ser análisis, podría ser análisis de la información, ¿no? Análisis de la información, podría constar de las actividades 2.1, que podría ser concentrar los datos recopilados. Los datos recopilados en la actividad 2. En la actividad 2.2 podría ser diseñar los cálculos de variables a crear, ¿no? Por ejemplo, podrían definir otra actividad, lo que es la actividad 2.3 podría ser lo que es la actividad 2.3 sería, por ejemplo, documentar los datos recopilados, o podría ser documentar los datos recopilados.
recopilados, ¿no? Copilados. Bien. La siguiente sería, por ejemplo, crear una otra fase, lo que sería fase 3. Sería, por ejemplo, la implementación, ¿no? Sería planificación de reuniones, análisis de información, y lo otro sería la implementación. Por ejemplo, ¿no? La implementación. Acá tendríamos, por ejemplo, la actividad 3.1, lo que es seleccionar una plataforma, ¿no? Seleccionar una plataforma tecnológica, podría ser tecnológica. Una actividad 3.2 podría ser diseñar la arquitectura del negocio. También podría ser otra actividad 3.3. Podría ser hacer en la implementación, podría haber pruebas unitarias también, ¿no? Pruebas unitarias en la actividad podría ser otra actividad 3.4. Por ejemplo, la actividad 3.4 puede ser documentación de implementación, ¿no? Documentación de implementación. Y así habría muchas más actividades, entre otras fases, ¿no? Bueno, para vincular estas actividades con sus respectivas fases, seleccionamos, ¿no? en todas las actividades respectivas, seleccionamos, nos vamos a tarea, vamos acá en lo que dice aplicar sangría a la tarea, sería lo que es aplicar sangría a la tarea, ¿no? Vamos, clic derecho, todas estas actividades pertenecerían a la fase 1, ¿no? Bueno, acá en la fase 2 se nos ha pasado, volvemos atrás, desvinculamos. Bien, estas actividades pertenecerían a la fase 2, ¿no? En la fase 3 tenemos lo que es la implementación, seleccionamos y igualmente, ¿no? En esta parte tenemos lo que es cada fase con sus respectivas actividades. Lo siguiente sería hacer una vinculación, ¿no? Para vincular, damos clic en esta parte, podemos seleccionar así, damos clic en este icono que dice vinculación de tareas. En esta parte se podría vincular la tarea, o también se podría dar clic y seleccionar, ¿no? Ahí así mismo se podría ir seleccionando las tareas. Por ejemplo, acá podemos dar clic. Esta tarea se puede vincular con la siguiente. Asimismo, con diseñar con cálculos de variables se puede vincular con diseñar cálculos de variables a crear. Por ejemplo, también podemos vincular la actividad, por ejemplo, diseñar los formatos integrales. Podemos vincularlo con documentación de recopilación de datos, ¿no? Y lo siguiente podría ser, por ejemplo, documentar los datos recopilados con la selección de plataforma tecnológica. En lo siguiente sería, por ejemplo, damos clic en seleccionar la plataforma tecnológica con diseñar la arquitectura del negocio, y así sucesivamente, ¿no? Podemos seleccionar esta con esta, y esta podría ser con esta, ¿no? En esta parte no se ha salido algo. Bueno, vamos a dar control Z también. Vamos a vincular, ya estaría vinculado. Lo siguiente sería, por ejemplo, darle un inicio. Por ejemplo, sería un inicio
un inicio al proyecto y podría tener un fin, ¿no? Este fin, como vemos, está vinculado a la fase 3. Vamos a quitarlo. Sería acá inicial. Lo siguiente sería definir los días, ¿no? No lo hemos hecho como inicial. Vamos a definir los días, por ejemplo, definir a los contactos. Definir a los contactos clave, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Puede ser 2 días, se puede llevar a cabo en 2 días. Agregar las reuniones para la revisión podría ser en 2 días también, ¿no? Definir los formatos de integración puede ser 3 días. Lo que es, por ejemplo, lo que es concentrar los datos recopilados podría ser 2 días. Diseñar los cálculos de variables a crear puede ser 1 día. Documentar los datos recopilados puede ser 2 días. La implementación, por ejemplo, tenemos lo que es seleccionar una plataforma, puede ser 1 día también. Diseñar la arquitectura del negocio puede ser 4 días. Hacer las pruebas unitarias, mayormente las pruebas unitarias se hacen en 2 días, o puede ser a más días, ¿no? Dependiendo del proyecto. Documentación de la implementación puede ser en 2 días y así sucesivamente. Como tenemos una fecha fin, no tenemos ningún día, ¿no? En este caso sería 0 y la fecha de inicio también sería 0. Para vincular la fecha de inicio con la fase 1, para vincular esta tarea, la inicio con la fase 1, podría dar clic acá, o también podríamos hacerlo de esta manera. Seleccionamos y vinculamos. De esta manera estaría vinculada. De la misma forma podríamos vincular esta con la fecha fin programada, ¿no? Vamos seleccionando los dos y vinculamos. Para ver las tareas críticas se podría dar clic en lo que es formato, ver tareas críticas. Como vemos, ahí vemos todas las tareas críticas que podríamos tener, ¿no? Así como también podríamos ver lo que es la vista de escala de tiempo, ¿no? Que tendremos lo que comienza y cuando termina. Por ejemplo, para agregar podríamos seleccionar todos, agregar las tareas en la escala del tiempo en las cuales se van a realizar. Por ejemplo, damos clic en aceptar y ahí se verían las tareas que vamos realizando, ¿no? En la fase 1, en las actividades, en la otra actividad que están vinculadas, en la fase 2, en las siguientes actividades, ¿no? Bueno, eso sería todo por la explicación de la gestión de proyectos. Bien, si desean todas las planillas de la gestión de proyectos que hemos estado explicando, les voy a dejar un link para que puedan descargarlo. Esto sería todo por mi parte. Gracias.